Después de hablar de los mejores anotadores, hay que pensar en la forma de frenarlos. Por eso, les traigo mi quinteto definitivo de los mejores defensores que pasaron por la NBA. Igual que el top anterior, voy a tomar únicamente en cuenta el individuo como defensor y los premios ligados a esa faceta de su juego. Con esto me refiero a que no voy a tener en cuenta logros de equipo. Este top me parecía un poco más complicado que el de los anotadores, ya que no puedo hacer un top 5 porque si no sería una lista de pivots, básicamente. Por ende, para darle más valor a los perimetrales decidí hacer un quinteto defensivo, lo cual me parece más justo. Así que voy a nombrar el mejor jugador defensivo de cada posición según mi criterio. Para realizar esto voy a tener en cuenta las estadísticas clásicas como robos, tapones y rebotes y también dos estadísticas avanzadas que me ayudaron muchísimo para realizar este análisis. Una es el Defensive Win Shares, que para no hacerla larga durante el video le vamos a decir Defensive Win porque si no me voy a trabar todo el video. El Defensive Win, para que lo tengan en cuenta, serían las victorias estimadas que contribuye ese jugador. Esto sería minutos jugados, robos, tapones, rebotes, más o menos en cancha y también entra el net rating defensivo del equipo. Por eso me quise ayudar también con otra estadística, ya que al tener en cuenta algunas estadísticas de equipo no me parecía tan válida para criticar el individuo en sí. A pesar de ayudar muchísimo a esa estadística, voy a tomar también en cuenta la Defensive Box Plus Minus, que para no hacerla larga durante todo el video le vamos a decir Defensive Box. Para explicarlo resumidamente, sería cuántos puntos menos o más permite un equipo cada 100 posesiones cuando ese jugador está en cancha. Esto también tomando en cuenta robos, tapones, rebotes, faltas, minutos jugados, posición y más menos. Ambas estadísticas, como también las clásicas, suelen favorecer un montón a los interiores. Por ende, los perimetrales que estén arriba en esta lista es porque son muy top. Así que vamos a arrancar con el top y el mejor base defensivo de la historia es John Stockton. Tal vez no es el nombre que se esperaban algunos, pero John, además de su capacidad organizadora y su longevidad, es el jugador con más robos en la historia de la NBA. Para ser exactos, 3.265 robos, con un promedio de carrera de 2,17 robos por partido, que es el quinto más alto en la historia. Stockton es un base puro de 1,85 m, con un defensive win de 3,5, que en su mejor temporada llegó a ser de 5,8, el cual es el más alto en la historia de la NBA por parte de un jugador que mide menos de 1,90 m. Y si vamos a su defensive box, estamos hablando de 1,9. Para que lo tengan en cuenta, el defensive box, para ser un buen defensor, tiene que ser de alrededor de 0,5. Un defensor promedio suele tener entre 0,2 y 0,3 y los más élite de los élites de 1,5 para arriba. Estamos hablando de que John era uno de los mejores jugadores en esta estadística avanzada en su época. Para que puedan verlo, vamos a compararlos con otros jugadores en su posición. Arrancamos con Derek Harper, que tenía un defensive box de 0,5. Gary Payton, el guante, 0,5. Sidney Moncrief, que en realidad era una escolta que fue ganador 2 veces del defensor del año, solo tenía 0,5. Este último en su mejor año promedió 1,7 robos por partido, que es menos que el promedio de robos en carrera de John Stockton. Además, fue 5 veces All Defensive y en 2 temporadas pudo pelear por el premio del defensor del año. Hablamos en la temporada 86-87 y en la 90-91. Fue 2 veces el jugador con más robos de la temporada y sin embargo, a pesar de promediar 3,2 robos en una temporada, no fue candidato para el defensor del año. Y uno de los tantos motivos por la cual sucedió esto es porque no bajaba rebotes y los pivots de su época eran monstruos. Después del infravalorado John, el mejor escolta defensivo de la liga es Michael Jordan. Antes de pasar a las estadísticas, algo que me parece absurdo es que estamos hablando de uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia, y sin embargo es también uno de los mejores jugadores defensivos de la historia. Lo común es que por lógica, cuando estás tan dedicado al ataque, seas un poquito menos producente en defensa, o por lo menos que lo intentes un poco menos para reservar energía después en la ofensiva. Sin embargo, Jordan era perfecto en ambos lados. Es el segundo jugador con más robos promediados en la historia de la NBA, exactamente con 2,35, únicamente por detrás de Alvin Robertson. Su defensive win en carrera es de 4,9, que es una barbaridad. Para que se den una idea, su fiel escudero Scottie Pippen tenía un 4,8. En sus mejores años defensivos logró tener un defensive win de 6,2 y 6,1. Una monstruosidad. En este último ganó el defensor del año en conjunto con el MVP con los siguientes números: 3,2 robos por partido, 1,6 tapones y 5,5 rebotes. Además, 35 puntitos. Tranqui. Su defensive box en carrera es de 2, lo cual ya de por sí es élite, pero en su año MVP y defensor del año llegó a ser de 4,2. O sea, descomunal, es como si estuvieras constantemente en una cárcel. Fue 9 veces All Defensive Team
y 3 veces el jugador con más robos de la liga. Estamos hablando en la temporada 87-88, donde fue defensor del año, en la 89-90 con 2,8 robos por partido y en la 92-93 con 2,8 robos nuevamente. Terminando su carrera como el cuarto jugador con más robos totales en la historia de la NBA. Pero vamos a pasar a la siguiente posición. El mejor alero defensivo de la historia es Draymond Green. Tiene un defensive box de 2,9. Para que se den una idea, dentro del top 10 de jugadores con el defensive box más alto, Draymond Green es el segundo más bajo. Me refiero a la estatura. Si antes hablábamos de que tener un 2 en carrera en esta estadística avanzada era una cárcel, tener un 2,9 de promedio en carrera es una pesadilla viviente. Los que suelen sobresalir en esta estadística siempre suelen ser pivots. Sin embargo, siempre hay una excepción a la regla. Participó 9 veces en el All Defensive Team y ganó el Defensor del Año en la temporada 16-17, donde promedió 2 robos, 1,4 tapones y 6,6 rebotes. Excelente. Y en ese mismo año tuvo un Defensive Box de 3,9. Demasiado top. Además, para sumarle, fue el jugador con más robos de la temporada. Su defensive win en carrera es increíble, hablamos de un 4,1. Y en el año 16-17, donde fue defensor del año, fue de un 5,4. Este es de los más altos en la historia de jugadores que miden 2 metros o menos. Además, algo que destaca muchísimo en Draymond Green es que tiene la posibilidad física y la habilidad de marcar las 5 posiciones. Tal vez hoy en día, por su edad y por su condición física, no tiene la velocidad para marcar un perimetral, pero en la mayor parte de su carrera siempre pudo con los 5, tanto interiores como exteriores, y de la mejor manera. Vamos a pasar a la cuarta posición. El mejor ala pivot defensivo de la historia es Dennis Rodman. Esto tengo que leerlo porque es una locura. Es el top 10 jugadores con el promedio de rebotes en carrera más alto en la historia. 13,1, midiendo 2 metros, y es el más bajo de estatura en ese top 10. Además, fue el único jugador después de los años 70 en poder promediar 18 rebotes en una temporada. El jugador más bajo en realizar esta hazaña antes de Dennis Rodman fue Bob Pettit en la temporada 61-62. Su defensive box en carrera es de 0,5, que es el de un buen defensor. Igualmente, donde más destaca es en su defensive win, que es de un 4,9 en carrera. Al haber jugado con Mike, Scottie y los Bad Boys reconocidos por su defensa, este promedio se ve un poco ayudado. Sin embargo, toma en cuenta muchas estadísticas individuales. En la temporada 91-92 es donde realmente se transformó en algo legendario. Estamos hablando de que promedió un defensive win histórico, 7. Que para que tengan una idea, el promedio de Wilt Chamberlain en carrera es de 7,4. A pesar de todo, esa temporada quedó segundo en la pelea por el premio del Defensor del Año. Para que tengan una idea, solo muy pocos jugadores lograron un 7 en la historia. Estamos hablando de Olajuwon, Wilt Chamberlain, Bill Russell, Patrick Ewing, todos nombres históricos y da la casualidad que de pivots. Es por eso que quiero recalcar nuevamente que solo medía 2 metros. Sin embargo, relucía entre los titanes. Participó 8 veces en el All Defensive Team y fue 7 veces el máximo reboteador de la liga, lo cual es una animalada. También ganó 2 veces el premio al Defensor del Año. Hablamos en la temporada 89-90 y la 90-91, o sea, de forma consecutiva. Una leyenda absoluta. El mejor pivot defensivo de la historia y mejor defensor de la historia es Bill Russell. Me hubiera gustado decirles un nombre más moderno como Ben Wallace, Hakeem Olajuwon, el Almirante Robinson, pero hay que respetar el pasado. Bill Russell es el segundo máximo reboteador de la historia únicamente por detrás de Wilt Chamberlain con 21.620 rebotes en carrera y su promedio total en rebotes por partido es de 22,5. También, únicamente por detrás de Wilt Chamberlain con un 22,9. Me imagino que se estarán preguntando, ¿por qué entonces no es Wilt Chamberlain justamente el mejor? Porque esta historia cambia muchísimo en playoffs. El jugador con el promedio de rebote más alto en la historia de la postemporada es Bill Russell, con un 24,9, que es una animalada. Su defensive win en carrera es de 13,6, que es el más alto registrado en la historia de la liga. Para que se den una idea, Wilt en su mejor año promedió un 10,7. Eso quiere decir que está por debajo del promedio de Bill Russell. Y en su mejor año, Bill Russell alcanzó un 16, lo cual es, no sé cómo compararlo siquiera, así que sigo leyendo. Y algo todavía más escandaloso es que en playoff su defensive win es de 22,8. Básicamente era inatacable. Probablemente los jugadores en su época, ya que no existe la estadística avanzada, habrán promediado un 30% en tiros de campo contra él. O sea, casi una deidad del básquet. Aunque el héroe de esa época era Wilt por su increíble ofensiva, en los playoffs la historia es muy distinta, ya que Bill Russell en enfrentamientos directos contra Wilt Chamberlain tiene 7 victorias y una sola derrota. Esta es la rivalidad que más veces se repitió en la postemporada de la NBA y también la rivalidad donde más diferencia de victorias hay entre uno y el otro. Y por si querían saberlo, el defensor principal de Chamberlain en esa época
era Bill Russell. Lo único malo es que en esos años no se contabilizaban ni robos, ni tapas, ni rebotes ofensivos. Entonces hay algunas estadísticas que quedan limitadas. Pero creo que con lo que vimos es más que suficiente. Este es mi quinteto definitivo de los mejores defensores que pasaron por la NBA. Sinceramente me hubiera gustado repetir un top 5 como el de anotadores, lo cual les recomiendo ir a verlos, lo voy a dejar acá arriba. Pero se me complicaba ya que no quería aburrirlos con una lista de 5 interiores. Así que los invito a dejar los mejores defensores para ustedes en los comentarios y te lo contamos por Floppy NBA.